Buenos días, bienvenidos al primer repaso a la actualidad del día aquí en Negocios Televisión. Arranca la mañana del 30 de octubre, es lunes y sin lugar a dudas es la antesala de lo que va a ser una semana clave para los mercados. Recordemos que mañana arranca la reunión de 2 días de la Reserva Federal y el miércoles tendremos la decisión en política monetaria, tendremos el discurso de Jerome Powell, que sin lugar a dudas es una de las grandes citas de la semana. Todo esto que va a ser y va a seguir siendo alineado por datos macroeconómicos. Hoy aquí en España en apenas unas 2 horas llegará ese dato de IPC, pero todo esto, por supuesto, con permiso de la geopolítica, que sin lugar a dudas ocupa el gran punto de atención de los mercados, con la mirada muy puesta también en esas compañías que van presentando sus resultados en plena campaña de rendir cuentas por el tercer trimestre. En este contexto clave, lo que acaba de pasar en las últimas horas, por supuesto, mientras se eleva la tensión en torno al conflicto en Oriente Medio. Los terroristas de Hezbollah del Líbano han derribado un dron israelí sobre el sur del Líbano con un misil tierra-aire. Se trata de la primera vez que se informa de un incidente de este tipo, mientras se intensifican los enfrentamientos en la frontera libanesa y se dispara el temor a una escalada del conflicto. Según informa Reuters, que subraya que no ha sido confirmado por fuentes israelíes, el dron habría sido alcanzado cerca de Qiam, a unos 5 kilómetros de la frontera con Israel, y había sido visto caer en territorio israelí. Todo esto después de que apenas unas horas antes, a primeras horas del domingo, la Fuerza de Paz de Naciones Unidas en el Líbano había informado de que uno de sus miembros habría resultado herido después de que los proyectiles impactaran sobre su base cerca de la aldea de Houla, en la frontera entre Líbano e Israel. Hay que señalar que el ejército israelí y el grupo Hezbollah en el Líbano, que cuenta con ese respaldo por parte de Irán, han estado intercambiando disparos a diario desde el inicio del conflicto de Gaza, hace 3 semanas. Y Estados Unidos, entre tanto, presiona a Israel para que proteja a los civiles en Gaza y, sobre todo, para que se aumente de manera inmediata la ayuda humanitaria en medio de esa creciente protesta a escala internacional por los costos humanos que está cobrándose esos bombardeos que se cumplen ya 3 semanas en el enclave de Gaza por parte de Israel, que sufría esos ataques en el inicio de este mes de octubre. Y así se lo ha hecho ver el presidente estadounidense Joe Biden al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en una nueva conversación telefónica que han mantenido este domingo. Biden ha trasladado al primer ministro israelí que Israel tiene derecho a defenderse y que debe hacerlo de una manera, eso sí, que sea coherente con el derecho internacional sobre la protección de civiles. Ambos líderes políticos también habrían subrayado la necesidad de aumentar inmediata y significativamente ese flujo de asistencia humanitaria para satisfacer las necesidades de los civiles en Gaza a medida que los suministros disminuyen en el asediado enclave costero. Y en medio de esas conversaciones, la advertencia que ha puesto sobre la mesa Washington, la administración Biden, que ve un elevado riesgo de propagación regional de la guerra entre Israel y Hamás, y además señalando que va a seguir respondiendo a cualquier ataque contra sus contra sus tropas por parte de representantes iraníes. Lo ha puesto esa advertencia sobre la mesa el consejero de Seguridad Nacional Jake Sullivan. Israel, entre tanto, ha informado del ataque a cientos de objetivos de Hamás y también ha respondido a los lanzamientos de cohetes desde el Líbano vinculados con Hezbollah, respaldado por Irán, en una operación que sigue agrandando esa invasión terrestre sobre Gaza, que sigue aumentando el nivel de la tensión y que aviva las preocupaciones de un conflicto más amplio en Oriente Medio. El primer ministro israelí, como decíamos, Benjamin Netanyahu, ha advertido en las últimas horas, este fin de semana, sobre una guerra larga y difícil mientras comenzaba esa invasión terrestre en Gaza. El domingo, recordemos, se ha restablecido en Gaza la limitada cobertura telefónica y de Internet. Y el Ministerio de Telecomunicaciones local ha señalado que Israel había destruido alrededor de 1/3 de la infraestructura relevante. En este contexto, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos han estado entre esos países de la comunidad internacional que han condenado
la escalada de la violencia de esa invasión israelí y es, sin lugar a dudas, las advertencias que elevan la tensión sobre la propagación en la zona. Es importante lo que acaba de decir en las últimas horas el fiscal de la Corte Penal Internacional. Karim Khan ha declarado que el tribunal cuenta ya con varias investigaciones abiertas sobre posibles crímenes de guerras, tanto por parte de los terroristas de Hamas como por la propia Israel, y urge a respetar los derechos de los ciudadanos, de los civiles, de los gazatíes. Tras visitar el paso fronterizo de Rafah, entre la Franja de Gaza y Egipto, el fiscal ha denunciado los actos cometidos tanto por Hamas en Israel, ese fatídico sábado 7 de octubre que desencadenaba esta ola de violencia y la declaración de guerra de Israel contra Gaza, como también ha acusado los actos cometidos por el ejército israelí durante los bombardeos que está llevando a cabo sobre la franja en represalia por las acciones y el terrorismo de Hamas. Asegura Karim Khan que nos encontramos en un momento de reflexión y que la comunidad internacional debería garantizar que esto no vuelva a ocurrir. Además, en rueda de prensa ha urgido a que la ayuda humanitaria debe entrar en la franja de Gaza sin ningún tipo de impedimento. Eso sí, como decíamos, no solo apuntando a los actos cometidos contra Hamas, sino también sobre los ataques que está profiriendo el ejército israelí. Sobre esto, sobre el gobierno de Israel, ha señalado que no solo tiene obligaciones morales, sino también legales que debe cumplir, y remarca que el Estado judío tiene que demostrar la aplicación apropiada del principio de proporcionalidad en su respuesta al ataque de Hamas. Y más cosas, porque Israel insta a las autoridades rusas a proteger tanto a israelíes y judíos en sus jurisdicciones tras las informaciones que han aparecido en los medios de comunicación sobre esas posibles represalias por parte de los manifestantes pro-palestinos en la República Rusa de Dagestán. Según un comunicado del Ministerio de Exteriores de Jerusalén, ha señalado que el embajador israelí en Moscú está trabajando con las autoridades rusas. Según ese comunicado, el Estado de Israel ve con gravedad los intentos de dañar a ciudadanos israelíes y a judíos en cualquier lugar. Los medios israelíes han transmitido esas imágenes del aeropuerto de Makhatskala, en Dagestán, que parece mostrar esas decenas de jóvenes indignados por la guerra en Gaza, irrumpiendo en la pista en busca de pasajeros de un vuelo que debía aterrizar desde Tel Aviv. Y ya que hablamos de Rusia, importante también las declaraciones que acaban de llegar en las últimas horas y que apuntan a otro de los conflictos que sigue manteniendo la atención internacional y la preocupación, esa guerra en Ucrania, y que sigue dando grandes titulares y preocupaciones. En esta ocasión hemos escuchado hablar al ministro de Defensa, Shoigu, señalar que Rusia sigue lista para las discusiones sobre la resolución del posconflicto de la crisis ucraniana, y también ha hablado de una mayor y mejor coexistencia con Occidente. Según ha dicho el responsable de defensa, para crear un orden mundial justo y multipolar sería necesario actualizar la arquitectura de seguridad internacional. Dice y denuncia al mismo tiempo que la línea occidental de intensificar el conflicto con Rusia podría conducir a un choque militar entre potencias nucleares. Advertencia que pone sobre la mesa tiempo que señala que Rusia está dispuesta, pero señala también que no es una novedad, sino que siempre ha estado dispuesta para hablar de unas discusiones de ese momento post-conflicto, post-guerra en Ucrania, en la búsqueda de una resolución de ese conflicto en Ucrania, y en el que apunta a mejorar los lazos con Occidente. Y entre tanto también este fin de semana intenso, las negociaciones en torno a Ucrania. Ucrania de hecho pretende celebrar una cumbre de paz global de líderes mundiales este año. El viceministro Mykola Tochitsky ha puesto sobre la mesa esta idea tras la reunión de este fin de semana con representantes internacionales en Malta, en las que se han discutido fórmulas de paz de Kiev frente a la guerra con Rusia. Según sus declaraciones a Reuters, este objetivo sigue siendo necesario y posible, y dice que se ha demostrado que hay un interés internacional en ello. De hecho, según ha señalado a la reunión, ese evento que espera que se celebre este año, esa cumbre de paz,
convocaría a líderes de todas las partes del globo, jefes de Estado y de Gobierno que asistirían. De hecho, este fin de semana representantes de 66 países, con la ausencia, eso sí, de Rusia, han debatido 5 puntos de la fórmula de 10 propuesta por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky el año pasado. Esos 5 puntos han sido seguridad nuclear, seguridad alimentaria, energética, pero también liberación de prisioneros y deportados e integridad territorial. Y por supuesto estamos muy pendientes de las tensiones geopolíticas, de los escenarios de guerra, pero también de las tensiones comerciales y de las fricciones entre la primera y segunda economía del mundo. De hecho, el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, ha reconocido que el camino hacia una cumbre en la que se necesita Xi Jinping, el líder chino, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no va a ser fácil. Con estas palabras, el jefe de la diplomacia china se ha referido a esa tan esperada reunión entre ambos mandatarios. El presidente Joe Biden se ha reunido este fin de semana con Wang Yi, que se encontraba de visita de Estado en Estados Unidos, y también con sus principales asesores, y ambos han acordado trabajar juntos hacia ese esperado encuentro bilateral al margen de una cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. De momento, difícil, y de momento, como decía Wang Yi, no es algo que vaya a salir sin esfuerzo por parte de ambas potencias. Y si miramos a China, si miramos a Asia también, claro el protagonismo que tienen las empresas esta mañana. Y en este caso ese nombre propio, ese gigante promotor inmobiliario chino, Evergrande, es el que acapara la atención y el protagonismo. Se acaba de aplazar hasta el 4 de diciembre la vista sobre la liquidación de China Evergrande. Un juez del Tribunal Superior de Hong Kong ha dado al promotor inmobiliario esa última oportunidad para presentar un plan de reestructuración o enfrentarse a la liquidación. El juez dice que el aplazamiento va a ser el último antes de que definitivamente se tome una decisión. Hay que recordar que el gigante inmobiliario chino debe más de 300.000 millones de dólares y tiene activos por 240.000 millones. Además, según la crónica de Reuters esta mañana, también la audiencia sobre la liquidación de Logan Group también se aplaza hasta ese 4 de diciembre. Y mirando a China, clave también el posicionamiento que acaba de tomar o que acaba de poner sobre la mesa la Comisión Europea de cara a algunas de esas limitaciones a las exportaciones que ha impuesto China a algunos de esos materiales claves en la fabricación de semiconductores. Bruselas sigue de cerca las limitaciones, en concreto a las exportaciones de galio y germanio por parte de China, que entraron en vigor el pasado mes de agosto. En este marco, ha pedido al gigante asiático que aplique controles de exportación que se ajusten a las normas de la Organización Mundial del Comercio para evitar que la medida tenga un alcance excesivamente amplio. Con estas palabras, el eurocomisario de Mercado Interior, Thierry Breton, ha respondido a una pregunta de la eurodiputada Isabella Tobaglieri. En ese contexto ha respondido que es el posicionamiento de Bruselas con respecto a esas restricciones aplicadas a la exportación de galio y germanio, claves en la fabricación de esos semiconductores y otros componentes básicos para la transición energética. Medidas que China ponía sobre la mesa después de que Estados Unidos y otros grandes fabricantes de Japón y de Países Bajos anunciasen limitaciones a la exportación de tecnología a la segunda economía del mundo. Y si hablamos también de protagonistas con nombre propio, tenemos que mirar a HSBC, el mayor banco de Europa, que acaba de presentar cuentas en Asia, donde también cotiza cuentas del tercer trimestre de HSBC. La entidad del gigante ha duplicado su beneficio trimestral, pero ha decepcionado por los costes. El gigante bancario ha elevado sus ganancias antes de impuestos un 240%. Impulsado por los tipos de interés más altos que han disparado la rentabilidad del banco, pero que no ha logrado cumplir con las estimaciones del mercado por los costes. Con estas cuentas, eso sí, ha anunciado el tercer plan de recompra de acciones del año, que en este caso alcanzan los 3.000 millones de dólares, y eleva así el programa en 2023 hasta los 7.000 millones de dólares, unos 6.600 millones de euros. En su cuenta de resultados, en la presentación
de esas cuentas, HSBC ha indicado que espera dar comienzo pronto a ese plan de recompra de acciones y completarlo antes de que presente sus resultados de ejercicio el 21 de febrero de 2024. Y antes de terminar, un último apunte que pone sobre la mesa un nombre propio y un claro protagonista de lo que ha sido la escena del sector financiero español de los últimos años, porque el ex vicepresidente del Gobierno y exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, ha presentado una reclamación para que el Estado le indemnice con hasta 12 millones de euros por el llamado Casa Bankia, según confirmaban a EFE fuentes del Ministerio de Economía. En la reclamación presentada ante este ministerio, Rato sostendría que sufrió una campaña de acoso político cuando era presidente de la entidad bancaria y que desembocó en su dimisión en mayo de 2012 y en la apertura de varias causas penales, según adelantaba el diario El Mundo. El ministerio ahora tendrá que abrir un expediente y responder al expresidente de la entidad en un plazo de 6 meses. Y con todo esto hacemos una pequeña pausa.